Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Reforma tributaria entró a plenarias. Comenzó hoy en el Senado y en la Cámara el debate y la votación del proyecto de inversión social con el que el gobierno busca recaudar más de 15 billones de pesos. La senadora María del Rosario Guerra, amplia conocedora del proyecto, nos explicará cómo se desarrolla este trámite en el legislativo. El Bitcoin, protagonista en El Salvador. Este país de Centroamérica es el primero en el mundo en avalar este criptoactivo como moneda de curso legal. Usted puede allí comprar con Bitcoins o cambiarlos por dólares inclusive. Analizaremos este hito con un experto, con el doctor Andrés Moreno Jaramillo. Nuevos detalles de la pobreza. El DANE reveló hoy cómo afectó la pandemia a la situación financiera de los hogares el año pasado. Les contaremos con cuánto dinero vive un hogar en cada departamento y cuántos debieron recurrir a negocios en casa para generar ingresos. Comenzamos esta emisión hablando de la reforma tributaria, un proyecto clave para las finanzas públicas del país, del gobierno nacional, de las regiones, que busca generar más de 15 billones de pesos adicionales en materia de recaudo. Para analizar todos los detalles que se adelantan en plenarias del Congreso, saludo a la senadora María del Rosario Guerra, presidenta de la Comisión Tercera del Senado. Doctora Guerra, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Muy buenas noches, Víctor, me alegra saludarte aquí desde la plenaria del Senado. Bien. Iniciamos desde las 9 de la mañana este debate del proyecto de ley. Estamos ahora ya en la votación del articulado de la ponencia mayoritaria, que tiene 61 artículos y ponencia que busca recaudar 15.2 billones de pesos para financiar programas sociales tan importantes como el programa PAEF hasta el año 2022, que está beneficiando con un subsidio del 40% a las empresas y sus trabajadores, que son cerca de 4 millones de beneficiarios de trabajadores, extender el programa de ingreso solidario hasta el año 2022, que va a beneficiar a 4 millones de hogares. Gratuidad educativa es un salto histórico para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en la educación superior oficial, y además de ello, 25% de un subsidio para las empresas que contraten jóvenes menores de 28 años, 15% para los que contraten mujeres mayores de 28 años y 10% para la población general. En fin, un gran programa de inversión social que trae este proyecto de ley. Doctora María del Rosario, sin embargo, en el primer debate en las comisiones económicas salió un articulado o digamos una ponencia con menos artículos. ¿Cambió mucho esa ponencia frente a lo que están aprobando hoy? En las sesiones conjuntas de hace 10 días salió aprobado 55 artículos, hoy son 61, se acogieron 6 artículos nuevos, pero el fondo sigue siendo el mismo y es un primer gran capítulo de inversión social para estos programas que les acabo de comentar, como ingreso solidario, PAEF, gratuidad educativa, subsidio al empleo. Un segundo gran paquete es cómo se va a financiar, donde el impuesto de renta de las empresas aumenta del 31 al 35%, hay una sobretasa de 3 puntos para el sector financiero, con lo cual quedan tributando 38% de renta. Un compromiso con la austeridad, un ahorro de 1.9 billones de pesos al año y una lucha frontal contra la evasión de 2.7 billones de pesos. Y hay un tema fundamental, y es que las pequeñas y medianas empresas se les abrió en el régimen simple una gradualidad tributaria, con lo cual la que más va a pagar 14.5% de impuesto a la renta, y está incluido ahí en ese 14.5 el pago de IVA, de ICA y la parafiscalidad. O sea que hay un gran beneficio para cerca de 400.000 pequeñas y medianas empresas con el régimen simple. Hay un tercer capítulo del proyecto, que es el capítulo que tiene que ver con la factura electrónica y la formalización tributaria, y un último que es el capítulo de estabilización de la finanza pública y la regla fiscal.
Sin embargo, doctora Guerra, desde Acopi Bogotá están diciendo que muchas empresas quedarían excluidas, pequeñas y todavía muy afectadas por la pandemia, quedarían excluidas por los topes de ese régimen simple y que deberían contemplar para el resto del empresariado una tarifa diferencial en renta que vaya desde el 24%, aumentando al 30%, que para las grandes se mantengan el 35% y bueno, la sobretasa para el sector financiero de 3 puntos adicionales. ¿Ustedes no han contemplado, hay posibilidades de que se agregue algo parecido en lo que queda por debatirse? No, mire, óigase bien, el 10% de las grandes empresas del país paga el 90% del impuesto de renta, o sea que sobre ellas es que va a recaer, sobre las grandes es que va a recaer principalmente el aumento de la tarifa del impuesto a la renta. Y tengo que decirle, por petición propia de las empresas que decidieron ellas contribuir en este momento. En el régimen simple, el beneficio de una tarifa que va desde los 2.8 hasta el 14.5% de renta va a beneficiar a aquellas empresas que al año tengan ingresos brutos de máximo 3.600 millones de pesos. Ahí tenemos realmente lo que es micro y pequeña empresa. Y básicamente esto lo van a pagar las empresas que hayan tenido utilidad, no como en otras oportunidades que había o renta presunta u otro mecanismo. Aquí no, aquí es sobre utilidades. Entonces, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho es importante. Esas grandes empresas, ese 10% que tributa el 90%, va a contribuir con 6.7 billones de pesos con esta reforma. Entonces, para ser claros, doctora María del Rosario, va a quedar el régimen simple y de otro lado el resto de las empresas con la tarifa del 35%. Bueno, independientemente de las del sector financiero, que tienen un 38%. Así es, Víctor. El grueso es el régimen simple. Ahí vamos a pasar de 40.000 empresas que hay hoy al potencial de 400.000 empresas en el régimen simple. El sector que más va a pagar 14.5%. Se incluyeron empresas del sector agropecuario, agroindustrial y pequeñas lavanderías, peluquerías, pequeños negocios de la industria manufacturera y de servicios. Muy importante también para el sector de restaurantes y de bares que entren al régimen simple, también no van a pagar por el próximo año ni IVA ni Infoconsumo, un gran alivio para ellos. Ahí me gustaría detenerme, doctora Guerra, es decir, los bares y los restaurantes con ingresos anuales por debajo de 3.600 millones de pesos no van a tener que pagar ni IVA ni el impuesto al consumo. Si se acogen al régimen simple no van a tener necesidad de pagar. ¿Cómo es? Y ya finaliza. Víctor, tienen hasta febrero del próximo año para acogerse al régimen simple. Entiendo, esa es una muy buena aclaración. ¿Cómo es el tema de la especie de amnistía que aparentemente se agregó un punto en ese sentido entre la ponencia aprobada en comisiones económicas y lo que están debatiendo hoy para quienes deben multas de tránsito? Sí, en ese tema, a petición de los alcaldes, ustedes saben que una ley que hasta el 31 de diciembre de este año daba esa amnistía y le facilitaba a los alcaldes los ingresos y el manejo de esa cantidad de comparendos, etcétera. Entonces, en esta ley se extiende hasta el otro año, de tal manera que, respondiendo a las peticiones de los alcaldes, aquellos que tienen todavía multas por pagar de tránsito se pongan al día con sus respectivas, la amnistía para el pago de los intereses y las moras, etcétera, se pongan al día con su respectiva administración municipal. Doctora María del Rosario, ahora sí hay ambiente, ¿cree usted que ya están las mayorías para aprobar este proyecto? Sí, ya de hecho en la proposición con que termina la ponencia fue aprobada con 75 votos positivos. Ahora vamos a votar un bloque de 46 artículos que no tienen proposiciones y aspiramos tener las mayorías y sacar adelante. Mire, esto es muy importante porque ya se acabó el programa de ingreso solidario. El PAE se acabó el 2 de marzo y los pequeños negocios les da una gran ayuda a recibir ese subsidio del 40%. La gratuidad educativa que ya va a quedar como política de Estado para 700.000 jóvenes se van a ver
beneficiado en las instituciones de educación superior pública con esa gratuidad en la matrícula. Y a ellos súmele que aquellas empresas que sufrieron por los bloqueos y el paro también tienen aquí un incentivo. O sea, este es realmente un programa social que aspira a que se reduzca la pobreza de 42.5% que tenemos hoy al 34% que era el nivel que teníamos antes de pandemia, y que se reduzca la concentración del ingreso medida por el Gini también. Esta reforma realmente va a ayudar a la equidad y al bienestar social de trabajadores y de hogares colombianos. Una respuesta muy corta, doctora Guerra, porque entendemos que está muy ocupada en este momento. Entre los cambios que hubo en lo aprobado, en el articulado aprobado en el primer debate y los cambios de este segundo debate, ¿se mantiene la idea de recaudar los 15,2 billones de pesos o cambian algo esa cifra? Se mantienen los 15.2 billones, no hay nuevos tributos. Lo que hay fundamentalmente también que es importante es que se le permite manejar la liquidez a los entes territoriales. Adicionalmente a ello se hacen unas precisiones en esta materia de la factura electrónica, pero el resto no hay cambios de nuevos tributos. Doctora María del Rosario Guerra, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muy buena noche, gracias a ustedes. Seguiremos entonces muy pendientes de lo que sigan aprobando en el Congreso de la República, tanto en Cámara como en Senado. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere, ¿en qué va el proyecto piloto sobre el mercado de las criptomonedas aquí en nuestro país? Ya regresamos. Y desde hoy en El Salvador entró en vigor el uso legal de la denominada reina de las criptomonedas, el Bitcoin, una medida que comenzó con pérdidas y no cayó muy bien en la mayoría de la población. Desde San Salvador, Lidia Magaña, de nuestro canal aliado, el Canal 6, nos cuenta más detalles. Veamos. En El Salvador, a partir de ahora, entró en vigencia la ley Bitcoin como moneda de curso legal. El Salvador se convierte así en el primer país del mundo en adoptar la criptomoneda legalmente. De igual manera, entre los artículos, obliga a todos los comercios a aceptar pagos con la criptomoneda. Una polémica ley para los salvadoreños, pero para el presidente Nayib Bukele es reactivar la economía tras la pandemia del COVID-19. El gobierno ya compró sus primeras 450 monedas de Bitcoin, a un valor de casi 22 millones de dólares. Pero el plan comenzó con traspié. Justo el Bitcoin tuvo una de sus mayores caídas diarias desde su desplome en mayo, perdiendo $5.000 en cuestión de minutos. Es el primer proyecto de Bukele que no es aceptado por buena parte de la población. A mí no me gusta eso, ni por un momento lo acepto. A mí me gusta que alguien me diga cuánto ha vendido y saque rollo de billete y digo, mire, aflojear el rollo de billete. Otros más optimistas se han arriesgado incluso antes de que entrara en vigor. Yo he ganado en Bitcoin. Como le digo, me pagan efectivo, lo he hecho en mi bolsa, pero si me pagan con Bitcoin, es mi cartera, el teléfono, ahí lo voy acumulando. Por su parte, Estados Unidos pidió a El Salvador que tenga un uso regulado, transparente y responsable del Bitcoin y que se proteja de los actores malignos. Los salvadoreños podrían descargar la aplicación Chivo, que sería la wallet, precisamente para utilizar la criptomoneda. Soy Lidia Magaña desde San Salvador. Muchas gracias. La wallet es la billetera digital. La experiencia que desde hoy vive El Salvador con el Bitcoin genera muchas dudas. Por eso hemos querido invitar al doctor Andrés Moreno Jaramillo, asesor en planeación financiera y experto en este tipo de mercados. Doctor Moreno, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, buenas noches, muchas gracias, muy bien. Doctor Moreno, entró perdiendo El Salvador preciso el día que lanzan la criptomoneda, que el gobierno aumenta sus reservas comprando bitcoins para inclusive regalarle a la gente, se desploma un 10% por momentos, inclusive un 17% hacia el mediodía. ¿Entró con el pie izquierdo este proyecto de volver al bitcoin como una moneda de curso legal en ese país? Claro, es que esos son los riesgos de intentar legalizar un activo que todavía la humanidad no sabe manejar y tiene que acostumbrarse a estos días. 10%, 15%, hemos visto días de 25% a la baja y al alza. Realmente es muy difícil que esos riesgos no estén implícitos en este país. Esa es una de las grandes restricciones que tiene Bitcoin para
que sea un éxito en El Salvador. Doctor Moreno, usted también sigue mucho el movimiento del dólar. En una jornada así súper alborotada de los mercados internacionales, porcentualmente, para que la gente tenga como una idea, porcentualmente, ¿cuánto llega a variar el dólar en un país como Colombia? ¿Más de un 10, más de un 15%? Es como para hacer un comparativo de lo que vivieron hoy en El Salvador. No, ni siquiera. La volatilidad, por ejemplo, Colombia es un país con una moneda volátil, una moneda no muy líquida, y realmente una variación de más de 120 pesos, que ni siquiera, te digo que ni siquiera es un 3%, es una locura. O sea, creo que el récord en Colombia es de más o menos 120 pesos en un día, que fue por allá hace 18 años, y eso equivalió más o menos al 5% de volatilidad. Realmente en Colombia, aunque si se mueve un 1%, realmente ya es bastante. Entonces, pues más del 5, más del 10, pues hace inviable cualquier operación seria con este tipo de activos. No, y hoy la vimos cayendo 17%. Fuera subiendo, pues estarían contentos, pero cayendo 17%. Bueno, ahora sí, en temas más de fondo, ¿por qué, digamos, cuál es el atractivo para El Salvador de implementar una medida de estas que no es obligatoria, ¿no? Es el que quiera comprar y tener bitcoins. ¿Por qué lo hacen? Bueno, realmente el gobierno lo que quiere es impulsar nuevas tecnologías, quiere reactivar la economía. Recordemos que El Salvador es dolarizado, entonces piensa que puede haber más comercio y más oportunidades extranjeras y más intercambio, digamos, de comercio a través de Bitcoin. Entonces va a volver populares las billeteras virtuales de Bitcoin, etcétera. Pero realmente pues son más los riesgos que hay que las bondades que puede traer. ¿Por qué dicen que esto es muy bueno para las remesas? Es que en El Salvador, si mal no estoy, más o menos el 20% de la economía depende de lo que envían los extranjeros a ese país, de las remesas. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué sirve para enviar divisas de un país a otro? Bueno, realmente los países, para proteger su oferta monetaria, pues como El Salvador no tiene unas restricciones de entrada y salida de dinero, y obviamente también con los encajes bancarios controla la oferta monetaria, pues sabiendo que ellos no son los que imprimen dólares, sino es Estados Unidos, algo muy similar a lo que hace Ecuador. Digamos, a tener Bitcoin descentraliza esa dependencia de los dólares y le da la oportunidad a que las personas puedan recibir, digamos, recursos a través de otro mercado, que digamos sean las criptomonedas. Pero realmente hay unos riesgos muy asociados por la volatilidad que hay. Entiendo. Doctor Moreno, ¿es tan así lo que está ocurriendo en El Salvador? Es decir, a partir de hoy yo puedo ir a comprarme una gaseosa, una cerveza, pagar, no sé, la tanqueada de la motocicleta, pagar el mercado mensual con bitcoins. ¿Es tan así? Sí, no. Sí es que es voluntario, o sea, no es una obligación, pero el comercio tiene que aceptarlo, lo cual es absurdo. Por ejemplo, si vas a recibir por un trabajo o vas a recibir por un intercambio bitcoins, pues tú no tienes ni idea cuándo te va a valer eso mañana o pasado mañana. Realmente, si tú recibes dólares, sabes que tienes una moneda fuerte que las puedes intercambiar con otras monedas de la región, pero pues digamos, no es tan volátil. Pero imagínate tú que estés vendiendo frutas y recibas bitcoin, si no las cambias a dólares inmediatamente, tú no sabes mañana si va a estar 20% más abajo o 50% más arriba. Realmente no es seria la operación. Una de las grandes dificultades que tienen las criptomonedas es esa volatilidad extrema, y pues los bancos centrales ni los organismos multilaterales le jalan a eso. No es muy bien visto por el sector financiero en este momento. Doctor Moreno, en Colombia, ¿cómo vamos? Porque se había hablado desde el año pasado de un proyecto piloto para empezar a implementar criptoactivos o criptomonedas en nuestro país. Vamos bien, digamos que la Superfinanciera ya autorizó algunas operaciones en criptomonedas. Lo importante es la trazabilidad, entender cuando el consumidor colombiano va a mandar pesos o va a comprar criptomonedas, entender hacia dónde va y también cuando recibe de dónde viene. Digamos, ya hay unos canales en piloto todavía autorizados, pero realmente ni siquiera se entiende bien para qué van a servir. Hay cajeros. Realmente lo que va a terminar pasando es que los bancos van a sacar, los grandes bancos van a sacar sus divisas digitales y todo va a seguir con los mismos en las mismas, pero de una manera digital que es mucho más eficiente, por supuesto, y con la tecnología blockchain. Pero realmente en Colombia no puede ser pionero en esto por tema de lavado de activos, por tema de regulación. Las personas son muy godas, realmente. O sea, a mí me van a hacer un pago, yo prefiero que me lo hagan en pesos o en dólares a que me lo hagan en un activo que, vuelvo y te digo, no sé mañana en cuánto va a estar.
O sea, voy a pasar toda la noche en vela pensando que se va a desplomar en Japón. Entonces, uno no tiene calidad de vida. No, pues debe tener nervios de acero, ¿no? Para meterse en activos de estos. Aunque mucha gente ha ganado mucha plata con el Bitcoin, no hay que desconocer eso. Pero, doctor Moreno, en Colombia, el piloto que se está trabajando con la Superintendencia Financiera, con el gobierno colombiano y con las principales entidades bancarias, al final lo que se busca es algo parecido a lo que está viviendo El Salvador. Es decir, que la señora en el puesto de frutas, la señora que vende papa, no sé, todos los días en Corabastos, cuando alguien vaya y le compre la papa, ¿le pague con bitcoins o es algo totalmente distinto a lo que se piensa en Colombia? Pues ni siquiera reciben tarjetas de crédito. Imagínate que van a recibir bitcoins. Realmente lo que se busca es que sí haya algún comercio, algún intercambio, protegiendo al consumidor financiero. También buscan experiencias del mundo para entender cómo los colombianos que han tenido tanta demanda frente a ello, digamos, pueden usarlo como un medio de cambio. El problema que se han enfrentado es que mucha gente piensa que al autorizarse, entonces ya hace parte de un activo en bolsa y se puede comprar y vender y nos vamos a volver todos ricos. Mucha gente se ha enriquecido, sí, pero también muchos han perdido todo y también se ha usado el nombre para varias estafas, lo cual está mal. Lo interesante es que las personas se entiendan y cuando vayan a invertir o cuando vayan a hacer una operación sepan lo que están haciendo, y esa cultura y esa educación financiera todavía demora mucho tiempo para que el comercio, inclusive para que las personas en común les puedan aceptar. Es difícil que en ciertos negocios, y teniendo Colombia tanto comercio, se acepte este tipo de operaciones cuando ni siquiera, como te digo, reciben tarjetas de crédito. No se busca hacerlo de El Salvador, o sea, Colombia no busca reemplazar el peso colombiano, cosa que no tiene El Salvador, ni tampoco que sea la moneda, digamos, que le compita. La oferta monetaria en Colombia es muy clara, la política monetaria es muy clara, y realmente lo que se busca es eso, proteger al consumidor financiero y poder hacer algunos intercambios, pero todavía falta mucho tiempo para que sea... Es un tema totalmente distinto a lo de El Salvador, lo que se planea en Colombia. Una última pregunta, pues ahí están las críticas sobre Bitcoin como moneda de intercambio, ¿sí? Como compra y venta de bienes y servicios, como método de pago. Pero también está el Bitcoin como método de inversión, comprarlo para esperar ganarme una rentabilidad. ¿Es viable? ¿Es recomendable? ¿Es posible que en algún momento suba de precio y que la gente gane plata o no se recomienda este activo? Es viable como un activo de alto riesgo, que las personas no inviertan más del 10% de su capital disponible para inversión, entendiendo que es una plata que pueden duplicar o perder y que no sea la plata para pagar la prepagada de la mamá, ni para pagar el jardín del chino, ni la cuota del apartamento. Tiene que ser excedentes de liquidez, y realmente las personas que creen que pueden hacer un ejercicio de trading o de inversión allí, pues entre comillas es válido, con un perfil de riesgo extremadamente alto. Yo recomiendo más a los colombianos diversificar en otro tipo de productos más que en Bitcoin. Doctor Moreno, muchas gracias por ayudarnos a entender qué fue lo que ocurrió hoy con El Salvador, porque de todas formas es una noticia histórica, el primer país que acoge a una criptomoneda como una divisa, una moneda de curso legal. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, gracias Víctor, hasta luego. Muy, pero muy interesante, fue la noticia económica más importante del mundo. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las zonas del país donde más personas hicieron teletrabajo el año pasado. En segundos, regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 52% y corresponde a la caída de las utilidades de las aseguradoras en Colombia durante el primer semestre de este año. El reporte de Fasecolda indica que esas ganancias entre enero y junio ascendieron a 530.000 millones de pesos, mientras que en el mismo periodo del año pasado habían superado el billón de pesos. El presidente de Fasecolda, Miguel Gómez Martínez, nos explica qué ocurrió en este primer semestre del año. El primer semestre del año 2021, sin lugar a dudas, es uno de los más difíciles en la historia de la industria aseguradora en Colombia. La caída en las utilidades con respecto al primer semestre del año 2020 fue del 52%. Además, se observa un aumento muy significativo en los índices de siniestralidad y una caída en la rentabilidad de las inversiones derivada de las bajas tasas de interés. Lo positivo es que, sin lugar a dudas, en medio de ese contexto tan complejo, el sector asegurador ha podido cumplir con todas sus obligaciones con los asegurados y ha demostrado su solidez y su liquidez.
Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado. Dólar para mañana 3.812 pesos con 76 centavos. Superó la barrera de los 3.800. Ganó hoy más de 22 pesos. Petróleo Brent de referencia para Colombia tuvo una caída de 0,86%. Se ubica en 71 dólares con 60 centavos por barril. Precio interno del café colombiano subió en línea con el dólar. Quedó en promedio para mañana a 1.733.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,46%, acción más valorizada, la de Enca, con una ganancia del 10%, y la acción que más cayó, nuevamente la de Avianca, se hundió hoy más de un 30%, ha perdido más de un 50, un 60% en la última semana por temas asociados a su reestructuración empresarial. Y el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, entregó hoy un informe con nuevos detalles que muestran las características de la pobreza en Colombia, medida en 2020, año de la pandemia. Aquí algunos apartes que muestran esa brecha geográfica del gasto mensual de las familias y la dependencia de negocios constituidos en la misma casa como forma de sustento económico. Veamos. Un hogar promedio en Colombia, que sabemos que está habitado por alrededor de 3,1 personas, pues está gastando al mes 1.553.000 pesos. Que ese gasto obviamente se ve incrementado en Bogotá. Por ejemplo, el gasto promedio de un hogar en Bogotá está asociado o está representado por aproximadamente 2.6 millones de pesos mensuales. Sigue el gasto del hogar promedio del departamento de Antioquia, que es de 1.725.000 pesos al mes. Y destacan como departamentos con un menor gasto, 5, Pichada con un gasto de 447.000 pesos al mes. Paupés, un hogar en promedio en Paupés gasta 674.000 pesos. En el caso del Amazonas, 791.000 pesos. Y vemos cómo tenemos una brecha muy importante desde la perspectiva geográfica de ese gasto promedio de los hogares, que es supremamente importante acercarnos a estas cifras para reconocer el emparejamiento entre ingresos y gastos y la composición de las líneas de pobreza monetaria que hemos construido para las principales ciudades del país. Aquí es importante resaltar que en 1 de cada 10 viviendas del territorio nacional sucede actividad económica productiva, en donde, dado que sucede actividad productiva al interior de la vivienda, como ustedes lo observan en el siguiente panel de barras, la más frecuente actividad económica que sucede al interior de las viviendas es el comercio. ¿Qué tipo de comercio? Pues podemos estar hablando de una vivienda que dispone uno de sus espacios para tener una tienda, para tener un producto de venta de catálogo, en donde, por ejemplo, la señora con su catálogo invita a sus vecinas para vender o comercializar algunos productos. Tenemos que enseguida las actividades que están asociadas con el comercio en el total nacional se distribuyen de forma mucho más intensiva en la zona urbana, como lo podemos ver con las barras en rosado. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El DANE también reveló hoy cifras muy interesantes relacionadas con todo este tema de la calidad de vida de los colombianos. El año pasado, el 16,6% de las personas ocupadas reportaron haber estado en teletrabajo o haciendo trabajo en casa por la pandemia. Sin embargo, al mirar por regiones, las cifras más altas se encontraron en Bogotá, donde el 33% de trabajadores estuvieron bajo esas modalidades laborales. Esto muy asociado también con la conectividad. En La Guajira llegó al 19,8%, en Atlántico 19,6%, mientras tanto las cifras más bajas se ubicaron en Bichada con solo el 3,2%, Córdoba con el 6% y Guainía 6,5%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.